Muy buenas tardes. En esta ocasión me toca presentar el tema de realidad de los pacientes neurológicos en la unidad de cuidados intensivos. Entonces, en este caso nos vamos a enfrentar a los semidioses llamados intensivistas, ¿verdad? Con todo el respeto que se merecen los intensivistas. No hay conflicto de interés. Entonces tenemos que el evento cerebrovascular es el responsable de aproximadamente un 10 a un 12% de todas las muertes por año. Y como hemos visto, es la causa principal de discapacidad. Entonces hay un término que se llama neurointensivismo, ¿verdad? Que es la especialidad dentro de la medicina crítica o intensiva que se dedica de forma integral y multisistémica al cuidado del paciente neurocrítico. Y nace del concepto de un cerebro que está lesionado a partir de una lesión primaria, pero que puede verse afectado a partir de alteraciones sistémicas que lo llamaríamos lesión secundaria. Como ya hemos visto en las presentaciones anteriores, no es solamente tener el evento cerebrovascular, porque el paciente tiene comorbilidades y esas comorbilidades hay que tratarlas al margen del tratamiento base del evento cerebrovascular. Y conjuntamente con esto tenemos algo que se llaman complicaciones. Usted tome todas las precauciones del lugar, por el mismo hecho de tener la enfermedad, el paciente se puede complicar. Entonces, ¿cuál es la finalidad de llevar a un paciente a la unidad de cuidados intensivos? Prevenir las complicaciones, conservar el tejido nervioso que está dañado y también evitar las secuelas, disminuir la mortalidad y reducir la discapacidad funcional, y esto tiene que hacerse a través de un personal. Puse dos características: humano y capacitado. Si usted sabe mucho y no le importa el paciente, no importa que sepa. Si usted está capacitado, humanamente hablando, y no tiene los conocimientos, entonces tenemos la mitad del camino recorrido como quiera. Entonces, hice unas preguntitas por ahí y la finalidad de llevar al paciente intensivo era esta: para que lo cuiden porque es fin de semana y para que el médico de planta no me llame, ¿verdad? Es jueves, el paciente está malito, se puede complicar porque los pacientes se complican de viernes 6 de la tarde hasta domingo 12 de la noche y el lunes estamos todos tranquilos. Entonces todos deberíamos saber de que esto es un trabajo multidisciplinario. Paciente neurológico es igual a problemas, simplemente por ser un paciente neurológico. El médico de la emergencia, cuando no puede identificar a tiempo un evento cerebrovascular, porque el paciente tenía disartria, pero cuando llegó ya no la tenía, pero tampoco se sabe la escala para accidente isquémico transitorio, ni calcular el riesgo, ni cómo se va a protocolizar, y el paciente se va a su casa. A las 4 horas llega porque tiene debilidad de un brazo, pero como eso no es nada tampoco, el paciente le dice que sufre de artritis y que probablemente esa debilidad es por la artritis, ¿verdad? Y le ponen un medicamento y se va para su casa, y el paciente llega en la noche hemipléjico. O el paciente que llega con síntomas mínimos, se le hace una tomografía de cráneo, no se puede identificar los signos indirectos y el paciente se manda para su casa con aspirina o clopidogrel y después llega al hospital con un déficit motor importante. Departamento de imágenes: si está el de imágenes, si no está el de imágenes, si quiere hacer la imagen, si se apura a hacer la imagen, si le quiere poner el contraste del paciente del doctor Suazo con 7 de creatinina antes de inventarle los antepasados, entonces ahí vamos tranquilos, ¿verdad? Entonces es una cuestión de educación y conocimiento, porque el primero que te pone la traba es el médico de la emergencia, después la del laboratorio, y luego el de imágenes, y el de UCI que no tiene cama, y cuando usted va a admisión, el seguro no le cubre. Las enfermeras, no hay, gracias a Dios, aquí enfermeras, Dios la bendiga, pero las enfermeras son otro problema, ¿verdad? Ya ustedes saben por qué, no voy a dar detalles, va y me graban. El médico intensivista, ya dije lo que pienso de ellos, es rehabilitador si está disponible en el centro. Si el seguro le cubre, que no le cubre,
y si el familiar tiene dinero para pagar cada vez que él vaya a darle la terapia. Esa es la realidad de nosotros, de que hay lugares súper desarrollados con todos los equipos y todas las condiciones, maravilloso, eso sería nuestra finalidad. El neurólogo y el neurocirujano, que un día nos llevamos bien y otro día mal y otro día peor, ¿verdad? Ok. El departamento de nutrición, que más adelante le voy a dar detalles, tenemos miedo de darle comida al paciente con evento cerebrovascular o a un paciente neurocrítico. Cuando mejore le damos comida. Ajá. Y todos los cambios metabólicos que se están presentando ahí. Y el paciente diabético usted poniéndole insulina. Y mucho más, mucho más. Entonces, factores predictores de mortalidad. La edad, la diabetes, un NIH alto y la misma trombolisis por lo que ya mencionaron. Y los factores predictores de muerte intrahospitalaria, la edad avanzada, las neumonías por ya todo lo que han descrito, insuficiencia respiratoria, hipertensión endocraniana, vasoespasmo y convulsiones. Las complicaciones las vamos a poner neurológicas y no neurológicas. El edema cerebral, que ya el doctor había mencionado, por los casos que el doctor presentó, que fue un llamado a la conciencia, todos tuvieron mal pronóstico, ¿verdad? Pero no todos tienen que tener mal pronóstico, si todos nos ponemos de acuerdo. La progresión del evento cerebrovascular. Sabemos que el evento cerebrovascular puede tener varias etapas. Entonces hay pacientes que dicen, yo llegué solo hablando estropajoso y tengo aquí 2 horas y ya no puedo mover el brazo. Y tengo 4 y no puedo mover la pierna y me complicaron en la emergencia. Porque no me hicieron caso, porque me pusieron una inyección, porque me mandaron primero a hacerme una tomografía afuera y entonces ya en el hospital fue. La expansión del hematoma, ya mencionaron el cálculo para valorar el volumen, la hidrocefalia y la transformación hemorrágica, que también tiene clasificación, transformación hemorrágica tipo 1 y tipo 2, que son las petequiales, y ya entonces la conversión a hemorragia intraparenquimatosa, dependiendo si ocupa menos o mayor del 30% del volumen del infarto. Y las convulsiones, ¿pongo medicamento profiláctico? No lo pongo. ¿Cuáles son los factores asociados que me van a decir, mire, este paciente tiene un gran riesgo para convulsionar? Y la hipertensión endocraniana, que también sería de fácil identificación. No neurológicas, la fiebre sin foco. ¿A cuáles de ustedes el paciente en intensivo le hace fiebre? Y usted le hace hasta cultivo de las uñas y no sale nada. Entonces, ¿es una fiebre de origen central? Hay características para hacer una fiebre de origen central. Cultivo hoy, cultivo mañana, cultivo pasado. O sea, quítale la sonda, cultívale la punta de la sonda. Quítale el catéter, el cultivo del catéter. Hágale hemocultivo seriado de los 2 brazos. Entonces, ahí más o menos nos vamos enrolando. Las neumonías por broncoaspiración asociada al ventilador o a los cuidados de salud, las infecciones de vías urinarias, es por la colocación de la sonda vesical. Ustedes saben, ¿verdad?, que eso lleva un proceso. La fibrilación auricular, los síndromes coronarios agudos, el edema agudo de pulmón, tromboembolismo pulmonar y la trombosis venosa profunda, y la hiper o hipoglicemia, hiper o hipernatremia y las úlceras por presión, y el sangrado gastrointestinal alto. Entonces, las complicaciones osteoarticulares, el síndrome del hombro doloroso, las contracturas articulares, que el paciente mira hacia la derecha y que usted no le puede enderezar la cabeza porque ya él tiene la cabeza volteada para allá. Y usted le pone una sabanita y usted le pone una almohadita de media luna y usted le hace de todo. El dolor de origen central, el trastorno ácido-base, desequilibrio hidroelectrolítico y el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Entonces, los problemas más frecuentes durante la primera semana, 5% de estos pacientes van a desarrollar una sepsis urinaria y el 9% va a requerir tratamiento antibiótico por neumonías. Esta gráfica la encontré de una charla anterior donde está nuestro problema principal respecto al departamento de enfermería. Error por omisión. Ustedes saben que las enfermeras tienen mucha carga, ¿verdad? Me tocan 3 pacientes, pero al paciente hay que bañarlo, hay que alimentarlo, hay que hacer el pedido, hay que irlo a buscar,
hay que medicarlo, se me fue el tiempo, se me juntaron las medicinas y lo más importante de las enfermeras es escribir en el récord, porque punta de lápiz no mata a nadie, ¿verdad? Pero omitir la medicina, sí. Poner medicamentos juntos, uno detrás de otro, sí. Preparar varias diluciones y administrarlo por la misma vía, sí. ¿De acuerdo? Entonces, cálculos y fórmulas. Generalmente uno dice, bueno, el paciente tiene un ACV, el intensivista que vea si tiene el sodio alto, que vea si tiene el sodio bajo, que se lo calcule como él quiera, pero nosotros como neurólogos, tengamos formación o no como médicos internistas, debemos tener el conocimiento de cuáles son las repercusiones a nivel del cerebro, que es el órgano que nosotros estamos tratando de preservar para que realmente esté preservado. Ahí están las cálculas ahí. Entonces, ¿cuál es el cuidado del evento cerebrovascular agudo? Ya todo lo que han dicho. Admitir en una unidad de ictus con protocolos adecuados, monitoreo estricto que incluye el nivel de conciencia, la glucosa sérica, la tensión arterial, saturación de oxígeno, hidratación y nutrición, temperatura y el ritmo cardíaco. Estas son escalas, donde está la escala de Glasgow, que todos la conocemos, y la escala de Ford, donde tenemos los reflejos del tronco y el patrón respiratorio. Estas dos se pueden hacer en cualquier tipo de paciente neurocrítico. Entonces, ¿cuál es la correlación de Ford y Glasgow? Si usted tiene un Glasgow por debajo de 8, tiene un Ford de 0 a 7. Si tiene un Glasgow de 9 a 12, tiene un Ford de 0 a 14, de 8 a 14. Y un Glasgow de 13 a 15, pues tiene un Ford de 15 a 16. La glucosa sérica, la expectativa, como mencionaban antes, hay diferencia entre los valores, 180 a 200 miligramos sobre decilitro, pero ¿cuál es la realidad? El uso de insulina subcutánea. Hazle una glicemia capilar y mira a ver en cuánto está. Está por encima de 250, le hacemos el esquema de las 2 unidades que nosotros conocemos, ¿verdad? Bombas de insulina. Y si el paciente está edematizado y usted le pone la insulina subcutánea y le hace la glicemia de nuevo, ¿en cuánto va a estar? Igual de alta. Y usted va a volver a ponerle un esquema respecto a lo que le haya salido en la glicemia capilar. Y la alimentación irregular con aportes insuficientes. Los niveles tensionales, ya hemos hablado de lo que son los valores esperados, pero la realidad que nosotros tenemos es la no disponibilidad de los fármacos adecuados. El doctor Díaz mencionaba lo del labetalol y la nicardipina. ¿Cuál tenemos? Labetalol. ¿Y cuando aparece? A veces. Y no está en todos los sitios. Entonces, ¿qué es lo primero que se le pone a un paciente cuando tiene la presión alta? No me digan captopril sublingual, ¿verdad? De 25. Y cuidado, porque después le pongo una furosemida, porque después que haga pipí un par de veces, ya yo sé que esa presión va a disminuir. Saturación de oxígeno. Los pacientes con EBC deben recibir oxígeno suplementario si tienen una saturación inferior a 95% y si no existe ninguna contraindicación. ¿Qué es la realidad que tenemos? Aún con 95% consideramos que el paciente está saturando bien, porque se tiene que estar ahogando y saturando menos de 90, ¿verdad? Con cianosis periférica. Si cambia la mecánica ventilatoria, usted le pone un chin de oxígeno. Y hay que ver cómo se le va a poner el oxígeno. Pónselo por cánula. No, mejor pónselo con mascarilla. No, mejor pónselo con mascarilla con reservorio. ¿Y dónde están los gases para usted ponerle mascarilla con reservorio a ese paciente? La intubación endotraqueal. No, hombre, está saturando 94 todavía. Cuando el Glasgow baje, tú lo intubas, ¿verdad? Esa es nuestra realidad. Yo no me estoy inventando nada. Ok. Hidratación y nutrición. Expectativa. Se debe evaluar la hidratación de los pacientes mediante un método estandarizado. Abordar dentro de las primeras 4 horas posteriores a la llegada al hospital y debe revisarse periódicamente para mantener una hidratación normal. La realidad, calculamos la hidratación al ojo por ciento. 3.000 para 24 horas, 125 cc hora. Eso tienen todas las órdenes médicas de los pacientes ingresados. Balance hídrico, ¿a quién le corresponde? A la enfermera. Entrada y salida, ¿verdad? Pero como no medimos la orina horaria, sino que cuando yo tenga el tiempo,
saco los 500 cc y lo divido en las horas que yo tengo sin vaciar el colector y se lo anoto en la hojita. Y las pérdidas insensibles, ¿quién la calcula? Cuando el paciente hace fiebre, cuando el paciente evacúa, si el paciente está sudoroso. Y los problemas renales, que también es un tema. Y las transfusiones. ¿Les restamos los 1500 cc de solución cuando se le administra un paquete de sangre? No, ok. Nutrición. Entonces, pruebas de deglución, como el doctor estaba mencionando. Si no tenemos el especialista adecuado, hay algo que se llama reflejo nauseoso. Entonces usted busca ahí a ver si el paciente tiene un reflejo parético o no y verifica el riesgo de broncoaspiración que el paciente ha tenido. Colocación de una sonda nasogástrica y si el paciente aplica, pues ya se debe de plantear para una sonda de gastrostomía. Ojo, para cuando usted esté pensando ponerle una sonda de gastrostomía al paciente, adelántese, evalúelo hasta con el gurú del hospital. Cardiología, anestesiología, neumología, hágale virales, hágale tiempo, porque los demás departamentos le van a pedir todo eso. La realidad, al alimentar cuando esté estable, ¿quién dijo que un paciente inestable no puede comer? Glucerna, enterets diabético y consomé colado a libre demanda. ¿Y quién le aspira el residuo al paciente? ¿Cuánto yo debo de tener de residuo gástrico para seguir alimentando al paciente? ¿Y qué sucede cuando la alimentación es por bomba de infusión continua? Entonces, valorar la nutrición enteral continua o la sonda de gastrostomía. ¿Cuáles son las complicaciones más frecuentes asociadas a los trastornos de la nutrición? Hipoglicemia o hiperglicemia, administración errónea de la insulina, pérdida de masa muscular, debilidad y muchas otras más. ¿Qué sucede con la posición o el cambio de posición? Lo importante que es del paciente en UCI, que se vea de revista, derechito, con su sabanita metidita a los laditos, sus pies tapaditos, ya ustedes saben, ¿verdad? Entonces, no, al paciente hay que movilizarlo, porque si él no se va a movilizar, alguien tiene que movilizarlo. Maximizar la función y mantener la longitud del tejido blando y reducir las complicaciones respiratorias y evitar comprometer la hidratación y la nutrición. Hay muchos estudios ya que hablan de la movilización temprana en enfermedad cerebrovascular, donde se aplica entre 24 a 48 horas del evento. Trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar, ya el doctor lo ha mencionado. Recuerden las medias antiembólicas, las medias de compresión y la movilización pasiva del paciente. El hecho de que el paciente tenga una hemorragia intracerebral, pero que también le haga una trombosis venosa profunda sintomática o una embolia pulmonar, entonces esos son los pacientes que aplican para filtro de la vena cava. Entonces, la verdadera realidad de los pacientes no solo es lo que ellos viven, también lo que nosotros vivimos. Entonces, agradezco a las personas que llenaron la encuesta ayer y estas fueron las preguntas. ¿Cuál es la realidad de tus pacientes en la unidad de cuidados intensivos? Las respuestas: no hay suficientes insumos para mejorarlos, muy mala la realidad, y mencionaban respecto a los intensivistas, lo reciben, lo evalúan, le dan el manejo crítico, no llaman a neuro, que eso es lo que se llama el UCI cerrado, y cuando el paciente va a sala, interconsultan a neurología para que neurología se enfrente con las complicaciones que sucedieron en intensivo, que no tenemos nada que ver, pero que tenemos que dar la cara. Entonces, ¿cuál es el conflicto más frecuente al que te enfrentas? Falta de medicamentos, infecciones y que terapia física no los ve como se debe. Según la regla, la terapia física tiene que durar más o menos 1 hora, si es terapia física, pero el complejo completo son 3 horas porque está también la terapia ocupacional si el paciente aplica. ¿Qué opinas de los UCI cerrados? 10% prefiero ese concepto, 40% no me agrada el concepto del UCI cerrado, ni a mí tampoco, porque si yo no estoy enterada de lo que el paciente está haciendo mientras está en la unidad de cuidados intensivos, ¿por qué tengo que darle explicaciones de cosas que pasaron en mi ausencia? 5% no veo la diferencia entre UCI abierto o UCI cerrado. A esas personas que respondieron eso, pues le digo que sí,
porque si el paciente tiene un evento cerebrovascular que pudo haberse tratado o con trombolisis o con trombectomía o con craniectomía descompresiva y usted llega ya después que el paciente está sumamente complicado, con una úlcera por decúbito, una neumonía por broncoaspiración y demás complicaciones, entonces a usted le va a tocar lidiar. Es como que te hagan una interconsulta para que el paciente cumpla un ciclo de antibióticos mientras esté en la planta y que después tú lo egreses. Cuando hay desacuerdos entre el neurólogo y el intensivista, ¿qué hacer? Estuvieron todos o la mayoría de acuerdo. Consensuar las decisiones siempre resulta. El 10% que dice ceder al criterio del intensivista, mi opinión, le diría que no, porque intensivo no sigue pacientes en sala, ni cita pacientes en consulta. Por lo que vamos a sentarnos y vamos a dialogarlo porque el fuete me toca a mí luego que el paciente salga de ahí. ¿Algún problema con el manitol y la dexametasona? Algunos quieren, algunos no quieren, algunos quieren un ciclo, otros quieren decalar, otros quieren poner una dosis sola. Más o menos esa es la controversia, pero las respuestas siempre hay disputa, por ahora no he tenido y no he tenido ningún tipo de inconveniente. Como neurólogo, califica tus conocimientos respecto al manejo en la terapia intensiva. Terapia intensiva se resume en monitoreo, ventilación mecánica, manejo de gases arteriales, trastorno hidroelectrolítico y ya. Todo lo demás le corresponden a los demás médicos especialistas, porque el intensivista no le va a hacer una endoscopía al paciente para verificar si tiene una úlcera que está sangrando y por eso es que está haciendo el sangrado gastrointestinal. Intensivo no va a meter al paciente a cirugía para hacerle una craniectomía descompresiva. Intensivo no va a resolver una neumonía más allá que los antibióticos o la terapia respiratoria y demás. Entonces, no es que usted va a ir a intubar al paciente, no es que usted le va a poner una vía central, sino que pueda manejar cuáles son las cosas del propio intensivo que puede afectar la evolución de su paciente. ¿Cuánto impactan los trastornos hidroelectrolíticos y ácido básico en el pronóstico y la evolución de tu paciente neurológico? El 95% dijo que son fundamentales en la evolución del paciente. El 5% que dijo que no tiene impacto, entonces ya ustedes saben. Y la última pregunta, en definitiva, ¿prefieres que los pacientes de evento cerebrovascular sean manejados por la UCI o por el neurólogo? 10% dijo que lo maneje UCI y cuando salga planta, UCI lo va a seguir. Lo va a seguir usted. El neurólogo debe manejarlo, solo no porque necesita intensivo para el monitoreo, para el soporte, para las analíticas, para la ventilación y todo lo demás que conocemos. Y el 75% estuvo de acuerdo de que debe darse una atención combinada. Entonces, esto es súper fácil, el Fast Hog. Hay que tenerlo pendiente, se hace rapidísimo, alimentación, analgesia, sedación, prevención de tromboembolismo, mantener la cabecera elevada, profilaxis de úlcera por estrés y el control de la glicemia. Nosotros sabiendo eso como neurólogos ya vamos ganando. Entonces, no olvidar informar al paciente sobre su enfermedad y los procedimientos que se le van a realizar. No todos los pacientes que están en intensivo están comatosos, obnubilados o estuporosos. Algunos entienden. Y si usted viene y le dice, papá, le voy a poner una sonda. ¿Cómo? A mí no. Mire, que le voy a poner una sondita porque tiene que alimentarse. Ya después que usted tiene el tubito en la mano. Y tiene que tragar. El paciente no le va a tragar. No se lo va a hacer. Parece razonable evitar las conversaciones médicas o de enfermería inadecuadas que puede escuchar al paciente. El UCI es el verdadero parque y ustedes lo saben, ¿verdad que sí? Ahí entramos saludando a todo el mundo y la verdadera checha. Entonces miren esas dos manitos, háganse de cuenta que es el neurólogo y el intensivista. Estamos tratando como de hacer conexión, cuidar nuestro cerebro, todas las complicaciones asociadas, tener un entorno adecuado
E intensivo no es solamente tener un paciente conectado. Esa gráfica dice, hasta lo tenemos conectado en Facebook. Muchas gracias.